Bueno, ahora vamos a ver momento de una fuerza. Para analizar momento de una fuerza tenemos que el momento es el producto R cruz F. Cuando hablamos del producto R cruz F estamos hablando del efecto de giro que causa esta fuerza sobre un cuerpo extenso. Acá, por ejemplo, tienen un punto O, que va a ser el sistema de referencia. Entonces, esta fuerza que ustedes ven acá va a generar un giro sobre un cuerpo imaginario. Podemos pensar que el cuerpo es así, ¿sí? Entonces, cuando esta fuerza actúa en este punto, por ejemplo, en un punto P, va a causar una rotación que se puede ver que va a ser en este sentido, va a ser una rotación así. Bueno, y ahí entonces tenemos que ver dónde está R. R, que les muestra acá, va a ser la recta que une el punto de aplicación de la fuerza, que va a ser acá, con el sistema de referencia. Entonces esto es R, que está acá. Así. Esto es R. Ok. Bueno, ¿qué más? Ahí, entonces, lo que tenemos que hacer es, si lo analizamos primeramente, analizamos primeramente el gráfico, entonces tenemos que la línea de acción de la posición de R va a estar más o menos así. Entonces el ángulo entre la fuerza y R es este ángulo alfa. Entonces esto es R. Esto que está acá es R. Ok. Bueno, entonces yo quiero hallar su momento, o sea, el módulo del momento, que es M, el módulo de R, el módulo de F, el seno del ángulo entre los vectores, que le llamé alfa. Fíjense que ustedes acá en la fórmula tienen B. Bueno, ¿y cómo puedo hacer que de esta ecuación pasemos a tener esta otra ecuación? Simplemente es analizando el triángulo rectángulo que se forma acá. Vemos que tenemos que B y F forman un ángulo de 90 grados. B, ¿qué representa? B representa el brazo. El brazo. Y el brazo es la recta, ¿sí? Perpendicular es la recta. Perpendicular a la fuerza o a la línea de acción de la fuerza. Acá pueden ver que es perpendicular a la fuerza. La fuerza tiene esta dirección, entonces B es perpendicular. Solo va a haber una recta que va a ser perpendicular. Pueden haber infinitas rectas que pasen por O y lleguen a F, pero solo una va a ser perpendicular. Esa que es perpendicular, esa es la que nosotros necesitamos saber dibujar para el brazo. Entonces, por ejemplo, tenemos así muchas rectas, pero solo una es perpendicular, que es esta, ¿sí? Y esa es la única que a nosotros nos interesa, la recta perpendicular. Y a esa recta perpendicular se le llama brazo. ¿Está? ¿Cómo puedo hallar la longitud de este brazo? Analizando este triángulo rectángulo que ustedes ven acá. Entonces, ya sabemos que R representa la hipotenusa. Y una parte sobre
la fuerza es un cateto y el otro cateto va a ser el brazo. Sabemos que el suplemento a alfa está aquí. ¿Y a qué va a ser igual? A 180 menos alfa. Podemos ver, y por matemática también sabemos que el seno de alfa es igual al seno de 180 menos alfa. ¿Sí? Esa es una propiedad que tienen que recordar para este gráfico, para este caso que les estoy presentando yo. Entonces yo voy a hallar, ¿qué cosa? El seno de alfa, pero no es más que seno de alfa menos 180. Y el seno de alfa menos 180 que ven aquí va a ser cateto opuesto, que es B, sobre la hipotenusa. Entonces seno de alfa, cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es la longitud. Entonces de ahí podemos hallar B. Y B entonces va a ser igual a R seno de alfa. R seno de alfa está acá. Y ahí podemos decir entonces que M también es igual a F por B. ¿Sí? Esa es la manera con la cual yo voy a poder hallar el módulo de mi momento, F por B, de una fuerza. Si tengo mucha fuerza, entonces para cada una hago el análisis. ¿Qué es otra cosa que tengo que ver? Que para el sentido importa el giro. Fíjense que acá, si yo atajo acá, entonces esto va a girar en este sentido. Entonces, como gira en el sentido, y es el sentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué el sentido de las manecillas del reloj? Ustedes pueden tener el reloj así, ¿verdad? Y tenemos el marcador, que puede ser minutero, segundero. Entonces, ¿cómo va girando? Va girando en este sentido. Ese es el sentido horario. Y el sentido horario es negativo. Ahora, cuando algo gira en sentido contrario, algo que gire así, en sentido contrario, eso va a ser antihorario. Y antihorario es positivo. Esta ecuación que ustedes ven acá también se puede determinar por qué. Por la determinante, ¿verdad? Y no se olviden que esa determinante M, que es el producto R cruz F, es resolviendo el producto cruz que ya habíamos visto en la clase anterior. Acá es I, J, K, y acá va a ser X, Y, Z, FX, FI, FZ. Entonces de ahí hayan el momento. Y ahí que tenían que hacer, cancelar una columna, y la primera fila siempre íbamos a cancelar. Cancelamos la primera columna, entonces resolvemos el producto entre estos cuatro elementos. Entonces, ¿qué va a ser ahí? Ahí va a ser I igual a X por FZ menos Z por FI. Después menos J. Y ahí que va a ser igual. Ahí cancelo esta columna. Entonces va a ser X por FZ menos Z por FX. Eso escribo acá. Entonces va a ser X por FZ menos Z por FX. X por FZ. ¿Sí? Después va a ser más K. Y acá que va a ser igual. Entonces acá va a ser X por FI menos I por FX. Entonces eso es lo que voy a escribir acá. X por FI, X por FI. Vamos a hacer un poquito más chico acá. X por FI menos I por FX. I por FX. Y ahí ya tienen también el vector y pueden hallar el módulo. El módulo, o sea, esto entonces va a ser mx
el paréntesis que tienen aquí va a ser MI y el último va a ser MZ. Y pueden hallar el módulo haciendo las componentes al cuadrado y luego sumar eso para hallar la raíz. Bueno, momento resultante. Momento resultante. Supongan que tienen una varilla así y tienen un sistema de referencia. Sobre cada punto actúa una fuerza. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hallar el momento de F1, el momento de F2, el momento de F3. Y ahí entonces tienen, esta va a ser por ejemplo R1. R2 van a tener acá. R3 va hasta el último. ¿Y qué es lo que tienen que ver ahora? Ahora lo que tienen que ver es el ángulo que forma F1 con R, F2 con R, F3. De modo a que puedan aplicar esto que ven aquí para poder hallar el brazo. En este caso, ¿qué les conviene hacer? Les conviene descomponer su fuerza. ¿Sí? Acá van a tener fuerza 3I porque está en la vertical, fuerza 3X. La fuerza que es paralela a la posición que forma un ángulo de 0 o 180, ¿ven? Están en la misma línea, no causa momento. Entonces cuando descomponen, ahí ya pueden olvidarse de la fuerza principal. Lo mismo para F1. Para F1, ¿yo qué tengo? Tengo acá la F1X y, F1I. F1I acá horizontal va a ser F1X. ¿Sí? Entonces, se olvidan de esta fuerza y pueden ver que Fx también queda paralela a R porque yo elegí mi punto O acá. Entonces solamente Fi va a causar momento. ¿Sí? Van analizando. En cambio, F2 ya es perpendicular. Como F2 ya es perpendicular, entonces F2 causa momento sí o sí. Y el siguiente paso que es analizar el sentido de giro de cada una de las fuerzas. Eso vamos a hacer en un ejercicio después. ¿Está? Bueno. Cuando hablamos de equilibrio, acá tienen la ecuación de momento con respecto a O. Momento resultante es la suma de los momentos. ¿Qué esto significa? Momento con respecto a O va a ser momento con respecto a O de 1 más momento con respecto a 2 de 2 más momento con respecto a O de 3. Vectorialmente. Pero después de hacerlo vectorialmente, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos el momento con respecto a O y vemos quiénes causan momento. Los que causan momento, entonces esos van a sumar o restar. Y los que no causen momento, entonces ya van a ser el momento igual a 0, entonces no van a afectar en esta ecuación que ustedes ven acá. Por ejemplo, si seguimos analizando esto que vemos acá, ya simplemente sumando y restando el momento resultante, vamos a tener el momento de 1 en 1. Solamente Fi causa momento. R ya es perpendicular a I, o sea, R ya viene a ser el brazo, o sea, R1 ya es el brazo 1. R2 ya es el brazo 2, porque en este caso lo que yo hice es descomponer la fuerza para que me quede R en la dirección, R coincida con B. Y R3 va a ser igual a B3. Entonces acá yo voy a tener F1 por R1, que es B1. F2, R2. F3, R3.
Pero fíjense que F1 no es en su totalidad, ¿sí? F1 no es en su totalidad. Es solamente F1i. Y eso es lo que voy a poner acá, porque es la unidad de causa-momento. Para 2 es completito, entonces 2 dejo así. Para 3 solamente Fi, causa-momento, entonces va a ser por R3. Ahora, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Cómo le hace girar cada una a la barra que ustedes ven acá, a esta barra? Entonces acá tienen O. Esta fuerza, si yo estoy atajando acá, esta es una regla de cuaderno, pongan sobre su cuaderno y atajen acá en este extremo, en este punto O. Y luego estiren como si fuera que están aplicando una fuerza acá. Entonces cuando estiran esto, ¿sí? Estiran esto, le va a querer llevar hacia arriba. Ese va a ser el giro que va a causar, ¿sí? Entonces como le gira, le lleva hacia arriba, van a tener que es sentido antihorario, me va a dar un valor positivo. Y F3 también, porque F3 le va a querer llevar hacia allá, pero en cambio F2 le va a querer traer hacia acá. Entonces F2 va a ser horario, va a ser negativo. Entonces pongo eso acá, F2 va a ser negativo, F1 y F3 van a ser positivos. Sumo todo eso y eso es el momento resultante. Ahora, para que un cuerpo esté en equilibrio, nosotros vamos a tener que este momento resultante ya va a ser igual a 0. Sí o sí, cuando hablamos de equilibrio de un sólido rígido, vamos a tener que tener dos condiciones. La primera condición sumatoria de todas las fuerzas, o sea, eso que me va a dar sumatoria de fuerzas en X tiene que ser 0. Sumatoria de fuerza en Y debe de ser 0. ¿Sí? Ambas sumatorias deben de darme 0. ¿Está? Y si ambas sumatorias me van a dar 0, entonces ahí yo voy a tener que el momento resultante es igual a 0. Vamos a tener que el momento es igual a 0 y que la fuerza es igual a 0. Entonces, si la fuerza es igual a 0, no existe traslación. Y si el momento es igual a 0, no va a existir rotación. Se tienen que cumplir las dos condiciones para tener un sólido en equilibrio. Para tener una partícula en equilibrio era otra. ¿Sí? ¿Cuál era? Eso vimos en el video anterior. ¿Sí? Y bueno, y hasta aquí llegamos. Ahora lo que nos queda es hacer unos ejercicios y algunos videos, o sea, un video más analizando la mano derecha para poder ver el sentido, porque es un giro y es un giro que se hace con la mano. ¿Está? Bueno, nos vemos. Muchas gracias.